Muchas bendiciones para todos en este hermoso día que nuestro Padre Celestial nos regala. Vamos a estar leyendo la instrucción de la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén y amén. Esta palabra es maravillosa, nos habla sobre la seguridad de tener vida eterna cuando creemos en el Señor Jesús. Nos habla también y nos recuerda que Dios oye nuestras oraciones y las responde cuando son hechas conforme a su voluntad. ¿Qué es pedir de acuerdo a su voluntad? Es pedir aquello que es agradable a Dios, es pedir aquello que hace parte del propósito de Dios, es pedir aquello que no se aleja ni contradice la palabra de Dios. Esto significa que hay cosas que también la gente pide, pero que no son agradables a Dios, que son contrarias a la voluntad de Dios. Muchas personas actualmente se quejan y dicen, es que Dios nunca me responde, es que Dios escucha a todos, pero no me escucha a mí. Yo creo que es un momento de examinar cómo está siendo hecha nuestra oración. A veces nos quejamos de Dios, pero Dios claramente nos instruye en las Sagradas Escrituras que Él siempre está presto a responder cuando pedimos de la forma correcta. Es decir, si pides cosas que representan un pecado, si pides cosas para dañar a alguien, si pides cosas para entorpecer la obra de Dios en una persona, Dios no va a responder esto. Todo lo contrario, te va a disciplinar porque Él mira las intenciones de nuestro corazón. Es tan importante orar alineados a la voluntad de Dios. Por ello es necesario leer la Biblia para conocer los principios, los preceptos, los mandamientos y los estatutos de Dios. Es decir, si pido algo que es contrario a los principios de Dios, como por ejemplo pedir una pareja que ya está casada con otra persona, casado con otra persona, esto es contrario a la voluntad de Dios. Pedir a Dios que te vaya bien en un fraude que estás haciendo o pensando hacer, Dios no te va a responder esto porque esto es contrario a su voluntad. ¿Sabes algo? Dios quiere que tus peticiones estén alineadas a la santidad que Él pide que lleves para agradar su corazón. Dios no te va a dar algo que te lleve al infierno. Dios no te va a dar algo que te condene con tus actos. Dios no te va a dar algo para maldición, pues todo lo que Dios da es para bendición. Por tanto, nuestras peticiones deben ser hechas para que edifiquen nuestras vidas y la vida de otros, para que bendigan nuestras vidas y la vida de otros. Nuestras peticiones deben ser hechas conforme a la palabra de Dios, puesto que escrito está que la palabra es la espada del Espíritu, y si yo pido conforme a la palabra, el Espíritu de Dios, el hacedor de milagros, se va a mover en favor de mí para que yo pueda recibir aquello que estoy pidiendo. Tenemos que entender algo. La palabra del Señor dice que Dios Padre tiene pensamientos de bien y no de mal. Por tanto, yo no debo pedir cosas que sean malas, porque Dios está en contra de la maldad. Dios es bueno, es misericordioso, Dios se mantiene fiel. Entonces nosotros debemos pedir alineados a lo que la palabra de Dios define que es el carácter de Dios. Debemos pedir sanidad y no enfermedad. Debemos pedir gozo y no tristeza. Debemos pedir libertad y no opresión. Debemos pedir todas aquellas cosas buenas por las cuales Cristo pagó por nosotros en una cruz. Y es que actualmente muchas personas tienen su oración enfocadas en el mal, en la venganza, en la destrucción. Esto no lo responde Dios, esto no viene de Dios. Dios quiere ver a sus hijos bien, los quiere ver prósperos, los quiere ver sanos y los quiere ver edificados. Y en esto debe estar fundamentada nuestra oración, siempre en el bienestar, en el perdón y en la edificación. En este hermoso día te bendigo, te ha hablado Jandris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.